de los derechos de las comunidades gay, ¿no? o de los propios derechos de la ciudad, pero también hay cosas que la mera verdad sí dejan que decir mucho. Quizá a lo mejor algunos éxitos en las políticas asistenciales o sociales, y hay cosas que no se pueden permitir. Por ejemplo, el que estén invirtiendo más del 22% el propio gobierno del Distrito Federal en los órganos, y así no nos tiembla la mano decirlo, en los órganos de represión. Se imaginan el 22% y a la educación que están negando 5.000 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, pues quién sabe si sea un gobierno de izquierda o no sea un gobierno de izquierda. Entonces, pues yo lo que quisiera comentarles y pues les voy a pedir permiso de retirarme porque sí es importante y pues una disculpa por no estar aquí presente, pero se los agradezco porque le vamos a poner. Entonces pues les doy las gracias. Compartiendo esta temática tan en boga últimamente, y ojalá no fuera un asunto en boga porque fuera un asunto que no nos preocupara, pero si algo nos tiene que preocupar en nuestro país y en nuestra ciudad es la lucha por la no discriminación y por el principio de igualdad. Como bien sabemos, el derecho a la no discriminación, es un derecho que al violarse transgrede todos los demás derechos de las personas, y es así que afecta a grupos que nosotros llamamos mayormente discriminados, como serían las niñas y los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas en reclusión, con problemas de salud mental, las personas indígenas, las personas que viven con VIH-Sida, o las personas que pertenecen al colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Y entre esos, pues las mujeres estamos muy a la cabeza de las personas no discriminadas, y no solo desafortunadamente. Y bueno, tendríamos que mencionar también a las mujeres transexuales y transgénero, que bueno, ellas realmente sufren, además de discriminación y de ofensas y de maltratos, muchas de ellas que yo conozco y que muchos de ustedes deben conocer, son mujeres profesionistas y no acceden a un trabajo. Raro es el caso de una que llegue a un trabajo en el gobierno federal o en el gobierno del Distrito Federal, que lo conserve, que lo lleve a cabo con todo el respeto que muchas de nosotras tenemos en nuestra lucha diaria. Estas son mujeres que, aunque sean profesionistas y preparadas y con posgrados, como muchas conocemos, terminan vendiendo velas, decoración, trabajando en estéticas o ejerciendo el trabajo sexual como único recurso para sacar adelante a sus familias o para sobrevivir ellas mismas. Y la participación de las mujeres en esta actividad no se puede hacer solo desde por lo menos una comisión de trabajo en la asamblea. Por lo menos tiene que haber una participación conjunta entre la comisión de abasto, que es la que controla de alguna manera el comercio, la comisión de asuntos laborales, la comisión de derechos humanos, la comisión de fomento económico, la de equidad de género y diversidad sexual. Si no hay ese trabajo conjunto, entonces el comercio en vía pública se va a tratar por un lado y la situación de las mujeres por otro, ¿no? Entonces, eso es, digamos, las reflexiones que yo traigo ahora: reconocer la importancia que tiene el comercio en vía pública como fuente de empleo para las mujeres y las condiciones de precariedad en las que ellas generalmente trabajan, ¿no? Gracias. Finalmente, la cultura mexicana se ha caracterizado por una variedad de tradiciones heredadas y arraigadas, en el cual la mujer, bueno, pues tiene ahí un contexto, ¿no? Por el hecho mismo o propio de que la mujer es excluida por el hecho de ser madre, ¿no? Por el hecho de como luego dicen, ¿no? De
que tenga que tener actividades propias de su sexo, y la remitimos pues a la casa y al hogar. Sin embargo, en estas últimas épocas, ¿no?, tanto la situación económica como el deseo de la mujer propia de salir adelante, de una igualdad laboral, de querer dar algo más, que muchas veces, como ahora se está dando, ¿no?, de ser jefas de familia y tener que salir a buscar el sustento. Mi intervención es en el sentido de que todo lo que se ha dicho, a mi modo de ver, esta mañana es un problema básicamente, como yo lo veo, educativo. ¿Hay alguna propuesta, una iniciativa de incluir materias de la problemática, por ejemplo, que planteó Samantha, en el sentido de la discriminación para las escuelas primarias, inclusive antes de las primarias probablemente, ¿no? Porque podemos empezar a seguir tapando hoyos en la educación de los adultos y nunca vamos a acabar si no empezamos a barrer. Mis compañeras del PT, no está el diputado Arturo, y me gustaría hacer una reflexión para empezar por lo que él estaba diciendo cuando habla de este problema que se suscitó en la Cámara relativo al tema de cuotas. Y en ese sentido lo que quisiera decir es, no, por supuesto que no debería ser un tema de cuotas, pero tampoco un tema de representación como lo plantea el diputado Arturo López. Este es un problema de una parte de la sociedad discriminada en situación de vulnerabilidad, que son las mujeres. Y el principio que debe abordarse entonces no es el de la representación ni el de la proporción, sino el de la situación de vulnerabilidad donde están las mujeres para poder ayudar a salir adelante. Y en ese sentido quisiera aprovechar la presencia de Iliana, que viene representando a la Comisión de Derechos Humanos del DF, para pedirle a nuestro querido presidente de la Comisión, Luis González Plasencia. Este es un punto que le hicimos desde Agenda LGBT y queremos retomarlo el año próximo. Nos parece importante que tiene que haber una declaración de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación para saber cuáles son las medidas que se tienen que tomar para sacarlos adelante. Y una de ellas es lograr la equidad y la igualdad en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero eso es solamente una de ellas, hay muchas más. Y lo que quisiera decir es que también las compañeras mujeres, con mucho respeto, que están aquí, muchas compañeras mujeres son parte de nuestra organización, son mujeres lesbianas, ¿no? Y viven, por supuesto, esta situación de discriminación por ser mujeres y por ser lesbianas. Y luego si tienen hijos, bueno, peor todavía. Entonces, esta situación tiene un común denominador, y es la ausencia de educación formal de la sexualidad desde la escuela, ¿no? Porque esa ausencia de educación formal de la sexualidad es la que nos ha llevado. Ayer estábamos en una fiesta y un amigo se tuvo que ir, me dijo, tengo que ir porque fíjate que acaba de morir mi sobrinito. Oye, qué pena, ¿qué edad tenía? 4 meses. ¿Cómo que 4 meses? Sí, ¿qué le pasó? Pues resulta que mi sobrinita de 12 años quedó embarazada de un noviecito de 14 años. Y como en mi familia somos muy religiosos, pues no permitieron que abortara. Y entonces, pues 2 niños jugando con un niño, con un tercer niño, ¿no?, en brazos, pues se les murió porque no supieron ni cómo darle la leche y el niño se ahogó en 3 segundos. Entonces, esa situación que se está permitiendo porque nuestra sociedad está permeada de esos pseudovalores religiosos, es la que nos tiene atorados. Es la que tiene haciendo que veamos a niños de 15 años, a niñas de 15 años embarazadas, y de 12, la de ella tenía 12, embarazadas, ¿no? Y como lo dijeron en su familia, no, es que no puede abortar, no se trata de que aborte, se trata de que esa niña no tuvo educación formal de la sexualidad, nadie le explicó en su casa que podía tener una relación sexual, nadie le dijo que existía un condón, nadie le dijo que podía existir una pastilla si no utilizaron un condón, nadie le dijo que interrumpir un embarazo no es ningún pecado, sino que es ver por su salud y es ver por su futuro, y lo único que seguimos creando son como esas miles de tragedias de vida todos los días. Y ustedes son mamás, y son mamás jóvenes, tienen en sus manos a estos niños, tienen la educación. Y fíjense que ahorita está este
comercial en la televisión, en la radio, que dice ahora el INEGI, ¿no? Resulta que ahora las mujeres somos el 57%, ¿no? Y dice, y solo el 55% son hombres. Ah, órale, o sea que porque ahora ya son más, ahora van a discriminar a los hombres. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que ahora venga del otro lado. Porque, pues ahí lo único que yo como hombre veo es una revancha, ¿no? Decir, no, pues tampoco se trata de eso. Se trata de que nos sentemos todos a trabajar y que resolvamos esto. Pero no es porque ahora yo soy más, que ahora voy a discriminar a los otros. Y eso, y me llama la atención de ese comercial que está en la radio ahorita, desde el INEGI. Y esta situación de vulnerabilidad, yo quiero decirles que hoy en día las coloca a ustedes, mujeres, en una de la población que está siendo afectada por el VIH-Sida. En los años 80, cuando llegó la pandemia del VIH-Sida a México, ¿no? Pues la población de mujeres infectadas era cero. Hoy, en el 2010, ustedes representan el 20% de casos de infección por VIH-Sida. Por dos motivos, por tres y por más. Primero, ya lo dijimos, la ausencia de educación formal de la sexualidad. Segundo, porque la población más afectada es la de hombres que tienen sexo con hombres, en donde estamos los gays. Pero resulta que los gays no tenemos relaciones sexuales con ustedes, las mujeres. Luego entonces no somos nosotros los que podemos infectarlas. Los que tienen relaciones sexuales con ustedes y las están infectando son sus esposos, son sus maridos, son sus compañeros sexuales, son sus compañeros sexuales. Y ellos que tienen relaciones sexuales con otro hombre y se infectan, nunca se los van a decir, ¿no? Y entonces las mujeres se preguntan, oye, ¿y cómo es que estoy infectada si yo estoy todo el día corriendo entre el trabajo y la escuela y la comida y las tareas y los uniformes? ¿En qué momento me infecté? No, pues usted está en eso, pero pregúntelo a su esposo. Y como ustedes no le pueden preguntar, porque el esposo tampoco no les va a decir qué hizo con su compadre el sábado hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pues entonces, por lo menos exíjanle el condón, ¿no? Y no le pregunten nada. Y no permitan que porque ustedes sacan un condón, las traten de putas o las traten de todo lo que las tratan. Exíjanles eso para que podamos detener el avance de la pandemia del VIH-Sida. Hoy en día estamos aquí en un foro de derechos a la igualdad, pero yo les quiero decir, en los derechos que seguimos todos los días en estos foros tratando de hacer valer, tratando de hacer ver, cuando los derechos humanos no existen en México. Los derechos humanos apenas se están discutiendo en una reforma que llegó la semana pasada de la Cámara de Diputados al Senado, pero en el 2010 los derechos humanos no están reconocidos en la Constitución Política de este país. Entonces, por eso es que estamos en un grado de atraso brutal. Y para dejar de tener estos foros y para terminar con el comercio ambulante, porque por supuesto que podemos terminar, ¿no? Pues la única solución es tener educación, es tener trabajo, es tener salud, ¿no? Solamente de esa manera las mujeres van a tener que dejar de salir a la calle, van a poderse profesionalizar, van a poder tener un trabajo digno y una situación igualitaria y equitativa con otro hombre, ¿no? Por supuesto que se puede terminar con el trabajo en la calle. Y la otra situación es que esta iniciativa, René Castro, que yo aplaudo, yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo que no tenga ningún costo. Por supuesto que debe de tener un costo. Los jóvenes que hacen un servicio social, por supuesto que tienen derecho a recibir una proporción por ese trabajo. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Yo no digo que no, por supuesto que sí. Esos jóvenes están estudiando, esos jóvenes están dedicando tiempo, y en este país seguimos haciendo las cosas al revés. Le hemos dado dinero a los banqueros para que ellos nos cobren las tasas inmundas que nos cobran por utilizar un pedazo de plástico. Y resulta que no queremos darles dinero a los jóvenes para que trabajen. No, perdón. Ese dinero no debe de ser de los banqueros, ese dinero debe de ser de los jóvenes, debe ser de las mujeres, debe ser de los programas sociales que hacen falta para que nuestro país salga adelante, ¿no? Yo quisiera también decir que el grave problema que también vemos nosotros desde la comunidad de la diversidad sexual, que es el de la discriminación, es un problema que tienen que identificar ustedes, las mujeres, porque las primeras discriminadas han sido ustedes. Ahí es donde nace la discriminación, entre la fuerza del hombre y la disyuntiva con la mujer.
mujer. Y después de ustedes, nosotros los hombres homosexuales, por esa proclividad a mostrar lo masculino, lo femenino en un hombre, ¿no? Porque somos traidores de la masculinidad y por eso nos discriminan. Pero las primeras son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para terminar? Quisiera yo terminar con esta reflexión, estamos festejando 200 años de luchas libertarias y yo quisiera invitarlas a ustedes, hoy que son mayoría, hoy que son madres, hoy que están aquí preocupadas por el futuro de sus familias, de sus hijos, a que sean las que encabecen la revolución sexual que nos hace falta. Porque la revolución sexual, que es reconocerse como sea, heterosexual, homosexual, bisexual, permite una cosa maravillosa, permite liberarse de todo y de todos y no admite ningún tipo de sujeción. Y cuando uno es libre, entonces puede hacer lo que uno quiere, puede estudiar, puede trabajar, puede desarrollarse, puede sacar adelante una familia como lo han hecho ustedes todo el tiempo, y estoy seguro que podrían hacerlo mucho mejor. Y esa revolución sexual es la que nos hace falta, porque a mí me indigna ver que hoy han matado, ya no solo mataron a Marisela Escobedo en Chihuahua, hoy han matado también a su cuñado. Y yo no veo que las mujeres que ahora dicen que son la mayoría de este país hayan iniciado la revolución aquí. Entonces yo les invito a que lo hagan. Y nosotros con mucho gusto las acompañamos en esta lucha por la desigualdad, contra la discriminación, porque estamos cansados de tener que venir a estos foros a escuchar lo que ya sabemos, lo que ya vivimos, ¿no? Las desgracias que vemos todos los días. ¿Por qué no le damos la vuelta y nos ponemos a trabajar todos, participando socialmente en los partidos políticos, en las instituciones, haciendo estas propuestas y haciendo que cambie esta situación por todas y por todos? Compañeras y compañeros, yo soy Blanca Velázquez, pertenezco al Frente Popular de Organizaciones Sociales del DF, soy esmeíta en Resistencia, pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas y quisiera hacer algunos comentarios respecto a lo de la discriminación que comentaba la licenciada, que es la licenciada de Derechos Humanos, Liliana, acerca de las leyes. Las leyes ya existen o no existen, dice, no, las leyes existen, ahí están, decías, vamos a defenderlas, las hemos defendido, ¿sí? Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, cuando salimos a las calles a hacer plantones o marchas, que es el único recurso que tenemos, porque no vamos a ir a matar soldados o a hacer atentados allá a gobernación, ¿no? O sea, son recursos de lucha que tenemos. ¿Cuántos de ustedes no se han quejado y han dicho otra vez los del ESME, ¿no? Otra vez de las marchas, los gays o los de las mujeres de equidad y género? Es el único recurso de lucha que tenemos. Lo sentimos de verdad. Una disculpa si han sido ustedes afectados indirectamente, pero no por nosotros, sino por esta discriminación que nos lleva a tomar las calles, ¿sí? En cuestión de lo que es respecto a lo de la lucha. ¿Qué estamos nosotros exigiendo como mujeres, ¿sí? Al lado de nuestros compañeros, hijos, esposos, padres y nuestros abuelos, ¿sí? que llevamos en el sindicato ya casi 100 años de lucha? Alguien también decía que no se construye de un día para otro, no. Nuestro contrato colectivo de trabajo, que ha sido también, sí, por medio de los medios de comunicación tan criticado, habla de estos derechos de igualdad, habla de los derechos de mujeres y de hombres, de la igualdad, no de una competencia entre hombres, entre bisexuales, entre transgénero, entre, no sé, o niños, no, sino de una igualdad, ¿sí? Como mexicanos. Y este contrato nace en la revolución. En 1914 se empieza la lucha del sindicato y a la fecha seguimos en pie de lucha a pesar de los atentados del gobierno federal. ¿Sí? Habla de los derechos de las mujeres embarazadas, de los estudiantes, ¿sí? de los compañeros que también en la empresa, ¿sí? Tenemos compañeros gays, homosexuales o como le quieran llamar. También hubo enfermos de SIDA, ¿sí? Que tuvimos que convivir con ellos al día en la oficina, defender sus derechos para que no se le discriminara, ¿sí? Porque era una enfermedad como cualquier otra,
sí, y estuvimos ahí, su servidora como comisionada de seguridad e higiene, como representante principal de un grupo de mujeres del área comercial y del área de sistemas. Estuvimos ahí defendiendo los derechos también de los de capacidades diferentes, y se le exigió a las comisiones de derechos humanos, a la local aquí del DF, a la nacional, a las internacionales, que defendieran los derechos de todos estos hombres y mujeres que fuimos despedidos de un día para otro, ¿sí? ¿Y dónde se quedó? A lo mejor en unos pronunciamientos, a lo mejor en unos escritos, pero ahí quedó. O sea, es letra muerta. Mientras no nos unamos por las causas de cada uno de nosotros que nos está afectando y que al final son unos cuantos que las controlan, mientras se vayan los compañeros gays a hacer sus marchas solos, a meter escritos solos, ¿sí? Las mujeres, los derechos de los niños, de los campesinos, de los indígenas, de los comerciantes informales o formales, y cada quien estemos dando nuestra lucha por nuestro lado, no vamos a obtener ninguna ganancia. Nos vamos a plantar al zócalo con huelgas de hambre, exponiendo a nuestros compañeros, ¿sí? Sin tomar en cuenta que son padres y mujeres, padres de familia y madres de familia, pero que escuchamos las noticias, es que no bajaron de peso, es que no es cierto, es que ya están ahí otra vez plantados en el zócalo, estos mugrosos, ¿no? Como mucha gente nos ha dicho, ¿sí? No somos mugrosos, somos mexicanos, hombres y mujeres tal igual que cada uno de ustedes que están aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que logramos con esto? Nada más permanecer, luchar y exigir a lo que tenemos derecho cada uno de nosotros. El golpe no fue al ESME, el golpe no fue nada más a las mujeres del ESME o a los hombres del ESME, el golpe fue a los derechos, a las conquistas mexicanas, ¿sí? De los trabajadores, del sindicato, que es el objetivo de este gobierno. Sí, quiere retruena la cabeza al sindicalismo, que fue al Sindicato Mexicano de Electricistas, y de ahí se viene en cascada todo lo demás. Sí, o sea, si al sindicato, que tiene un reconocimiento internacional de una lucha de casi 100 años, de un día para otro, de un plumazo, este señor borró, ¿sí? Sus derechos laborales, sus conquistas laborales, ¿qué nos podemos esperar los demás? Nos debemos de unir en estas luchas, que es el objetivo principal, unirnos en nuestras luchas como mujeres, aprender, y como hombres aprender a estar unidos, ¿sí? Como mexicanos, les repito, si tanto nos decimos mexicanos, debemos de decirlo con orgullo y demostrarlo con hechos. Somos mexicanos, somos mexicanas y nos debemos de unir en esta lucha contra este sistema. Esa sería mi primer propuesta para este foro, unir todas nuestras demandas, que de aquí salga una minuta, un escrito, ¿sí? Yo me uno a la demanda de mi compañera Samantha, me uno a la propuesta de la licenciada, al estudio que hizo también la maestra de la UNAM, me uno a todas sus propuestas que sean en beneficio, ¿sí? del desarrollo del país, en beneficio de las mujeres y sus familias. Entonces debemos de escribir esta minuta. Y como otra propuesta es hacer foros acerca de la educación sexual, no quitarlo de los libros de texto como lo están haciendo por allá en otros estados, sino hacer foros, ¿sí? Acerca de la educación sexual. Nosotras igual en nuestro contrato colectivo de trabajo tenemos estas cláusulas de la capacitación, no nada más laboral, sino la capacitación no nada más para desempeñar nuestro trabajo, sino capacitación también en cuestión de la salud. Un foro de prevención, ¿sí? De prevención de enfermedades sexuales, ¿sí? Y el conocimiento de cuáles son esas enfermedades. Y es muy cierto lo que decía el compañero, está reconocido desde hace años que las amas de casa son las más infectadas del VIH, ¿sí? Por problemas de desconocimiento. Es cierto, ¿no? Porque no hay, ¿cómo te vas a poner un condón con tu marido? Ni te lo vas a aceptar siquiera, ¿no? Pues, ¿quién crees que son? Cuando sabemos que por cultura, ¿sí? Los compañeros son, digamos, son más, ¿no? Entonces, sí es importante este tipo de foros, y que ahora hagamos este foro, nos proponemos, incluso nosotros tenemos personal capacitado, yo creo que ustedes también tienen acceso a personal capacitado para este tipo de foros, y empezando por nosotras, para poderlo transmitir a nuestras familias, a nuestros hermanos, y cualquier conocido. También que se respete
¿sí? Las leyes existentes que ya se han aprobado aquí en el DF en cuestión de sexualidad, en cuestión de los derechos que tienen los compañeros de transgénero, que se respeten esas leyes, ¿sí? Y quien no la respete, pues una sanción. Porque, o sea, ¿de qué sirve entonces que estén las leyes y que la violó, ¿sí? Las leyes de derechos humanos y de las garantías individuales, si no pasa nada? Es el país del que no pasa nada nunca jamás, ¿sí? Se violan y se violan las leyes y ahí se queda. Entonces, que se respeten estas leyes, ¿sí? Y quien las viole, las violente, entonces una sanción, porque solamente así vamos a aprender en este país, ¿no? Es como el que tira la basura. Aquí, ¿qué pasa? Nada, ¿no? ¿De qué sirven los foros allá en Cancún acerca del cuidado del planeta, que nos lo estamos acabando? ¿De qué sirven? ¿No? Si no empezamos por nuestra propia casa, ¿no? Veamos otros países como lo sancionan si tiran un pedacito de papel de envoltura de un dulce, ¿no? Entonces vamos haciéndolo aquí también, o sea, ni modo, ¿no? O sea, tenemos que aprender solamente de esa manera. También yo quiero solicitar de manera particular, como esmeíta, que por medio de la Comisión de Derechos Humanos sí se haga un pronunciamiento y una iniciativa, ¿sí? Que se lleve un seguimiento acerca del despido injustificado de los 44,000 trabajadores del SME, incluyendo sus mujeres, discapacitados y demás, ¿sí? Y que se le dé un seguimiento. Ahora ya salió un pronunciamiento de un diputado perredista de lo que es la controversia constitucional, ¿sí? De que siempre sí se equivocó el presidente cuando lo venimos diciendo desde el principio, que él no tenía la facultad, porque este organismo se creó por medio de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y él tenía que haberle pedido a un lado todo aquello que quieran poner como piedra de tropiezo para cualquier mujer y hombre que luchan par a par. Porque si bien es cierto, hoy aquí nos acompañan algunos varones que también celebramos, porque también sería difícil que allá afuera yo en este momento saliera y no solo fuera en una conferencia, que es importante, pero lamentablemente no todas tenemos acceso. Hoy tuvimos que estar en un listado, tuvieron que entregarnos esto. Por eso hoy el llamado y el exhorto es allá en las calles, en las banquetas, en las iglesias, en las escuelas, con la comadre, en el mercado, en la sobremesa de la familia. Desde ahí podemos empezar para que esos varones también digan, las viejas se están organizando, dicen, ¿verdad? Cuando mucho. Y cuando bien nos va, reconocen, pero solo tienen un día al año para festejar. No, bueno, te damos dos, el Día de la Madre y el Día Internacional de la Mujer. No es cierto. Hay que sembrar un proyecto cultural. Pero fíjense cómo se empata un proyecto de revolución sexual, un proyecto cultural, con la propuesta que hace la compañera. Es que tenemos que ir al fondo del asunto. Un proyecto cultural, un proyecto de educación, dice acá la compañera, ¿no? Y efectivamente también eso es importante. Y en muchos foros esa es la conclusión a la que se llega. Tenemos que ir al fondo del asunto para no seguir reproduciendo los patrones nosotras y nosotros. Porque de nada sirve venir a un foro donde nos están hablando de una problemática tan seria como es la discriminación y la falta de derechos, y regresar a nuestras casas a reproducir los patrones que ya se nos están revirtiendo, creando hombres machos y mujeres sumisas. Entonces, una propuesta de educación alternativa se tiene que trabajar, se le tiene que poner carnita. ¿Quiénes son los más adecuados para poder desarrollar, impulsar una propuesta de educación alternativa? Necesitamos aquí al sector de maestros, necesitamos aquí a las amas de casa, ¿sí? Nosotras formamos parte de un frente, no solo del Frente Democrático que se formó aquí en el Distrito Federal, sino del movimiento en apoyo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y del grupo Encuentro Asociación Civil. Ahí estamos nosotras trabajando también para que ese movimiento tenga una idea de los problemas que tenemos las mujeres y surjan entonces sí alternativas holísticas, porque es lo que yo veo en las ponentes, son propuestas holísticas
que englobe las propuestas de cada uno, que cada uno ha estado haciendo acá, y otras más. Ya la maestra, la licenciada de la Comisión de Derechos Humanos, planteaba una serie de discriminaciones que sufrimos las mujeres que están en diferentes ámbitos, incluyendo las reclusas, incluyendo las migrantes, incluyendo las refugiadas, incluyendo a toda esta variedad de situaciones en las que vivimos las mujeres. Y esto nos obliga a tener una propuesta holística. Yo las invito a que también se sumen cuando escuchen ustedes que se va a reunir el movimiento en apoyo a López Obrador, a que vamos a organizar varios foros temáticos, que ahí esté la presencia también de ustedes, para que le demos continuidad a estos trabajos. Y en todo caso, si estamos o no de acuerdo con López Obrador, cualquiera que se dé cuenta de las propuestas que van a surgir de ahí, que se ponga en el saco también los otros candidatos, porque de ahí tienen que surgir propuestas de mujeres y de todos los sectores de trabajadores de la sociedad que estamos ávidos de que se cumplan los derechos humanos para todos y para todas. Gracias a la compañera. Con nosotros. Y bueno, reitero que debemos también unirnos para exigir precisamente que se haga una izquierda real, laica, y que no sea manipulada por doble moral, que según somos de izquierda, pero estamos manipulados por la derecha. También exigir leyes integrales, como decían, que no nada más exista una ley, por ejemplo, la ley del matrimonio, que ya existe, pero que, por ejemplo, Marcelo Ebrard se toma la foto, la saca de ley, pero una ley integral que tenga todo lo que contiene, no lo hay. Entonces, una ley de identidad de género que nos permite el cambio de nombre, pero que alrededor de todo eso, un tratamiento hormonal, una cirugía o algo, no lo existe. En cuestión de VIH, tiene los antirretrovirales, pero todos los estudios que llevan, por ejemplo, un ultrasonido, algún otro estudio, pues tampoco lo tienen.